El día de hoy nos convoca principalmente un tema que puede ser un poco álgido, un poco problemático, y tiene que ver principalmente con el cuestionamiento del conjunto de iniciativas que se van implementando en torno a la sostenibilidad. De esta forma, a la sesión de hoy le he propuesto denominarla tensiones y tendencias en la gestión de políticas sobre desarrollo sostenible. De tal manera que vamos a observar algunos elementos. Ya les dije que la primera tensión del término que orientaría la política desarrollo sostenible o sustentable fue la primera gran tensión que se originó, tanto por el planteamiento que hizo el Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts para que pudiera estudiar con una veintena de científicos el tema del crecimiento económico y el desarrollo industrial, y el planteamiento que haría el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el informe de Meadows del año 1972. Informe de Meadows que fue planteado en el año 1972, 1974, 1992, año 2002. Pero también hubo informe en el año 2012 y hubo un gran documento compilado del año 2023. Aquí se estudiaba esta gráfica que estudiamos la vez pasada, donde se miraba cómo el crecimiento industrial tuvo o tendría un apogeo máximo en la década de los 20 del siglo XXI, y descendería radicalmente debido precisamente al acabose de los recursos y a la cantidad de contaminación que se pudiera generar, al igual que iba a descender la población y los alimentos. Este fue el planteamiento del año 1972, sin embargo no se cumplió esta estadística precisamente porque se tomaron algunas decisiones que hicieron cambiar esa proyección en el tiempo. De igual forma, hubo otras teorías como la teoría del ecodesarrollo, denominada Informe Faunes, de 1971, la teoría del crecimiento orgánico, de Mesarovic, del año 1974, la teoría de la economía ambiental, de Peirce, de 1976. Estos planteamientos teóricos fueron los que originaron toda la preocupación de las Naciones Unidas, por lo cual se convocó a líderes del mundo en lo que se denominó el Foro de Brundtland, que originó un documento denominado Nuestro futuro común compartido. En ese documento se logra erigir el término desarrollo sostenible como lo más importante, puesto que iba en contra del término ecodesarrollo, que era el que iba a condicionar la economía mundial y el desarrollo económico tal cual como se iba a concebir en aquel momento por parte de los científicos. Pero Estados Unidos, de la mano de su delegado Henry Kissinger, efectivamente logró imponer la mirada, donde se planteó que era importante continuar con el crecimiento económico, con el desarrollo, pero con gran preocupación en términos de modelos de precaución en torno a lo ambiental y modelos de revisión a partir de la responsabilidad social y los estamentos institucionales para poder hacer control paliativo al problema ambiental. Este foro logra plantear entonces el concepto que se va a formalizar posteriormente. Es la primera gran tensión porque tanto científicos como políticos no se colocaron de acuerdo, razón por la que finalmente logra erigirse el concepto desarrollo sostenible por una fuerte tendencia política y por intereses económicos particulares de su momento. Aquí encontramos entonces que la segunda tensión es concordante con la anterior y es la consolidación del desarrollo sostenible como el eje de todo tipo de agenda económica, política, social y científica por encima de otras apuestas mundiales o regionales. Esto claramente debido a ese enfrentamiento que hay de las ideas liberales que en aquel momento se van a consolidar en el consenso de Washington, y son ideas a partir de esa recuperación de la idea central de que el comercio podría regular todas las relaciones humanas, de tal manera que la idea de bienestar social planteada precisamente en las épocas de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial iba a declinar precisamente por la crisis del petróleo, por el aumento masivo de los precios del petróleo y por un cambio económico mundial. Esto entonces claramente plantea un paralelo entre lo que es la protección ambiental en consonancia o en paralelo con la idea de desarrollo sostenible. Ese concepto de desarrollo sostenible se logra erigir precisamente en 1992 en Río de Janeiro, cuando en la Conferencia Mundial de Río de Janeiro se habla de ambiente y desarrollo. Allí el término desarrollo sostenible por las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente se logra erigir como lo más importante que se debe defender por parte de las Naciones Unidas. A su vez, entonces, posteriormente, en 1994 y 95, nace algo novedoso, que es la preocupación en torno al cambio climático, que es uno de los elementos importantes precisamente a tener en cuenta de la problemática de la crisis ambiental, una parte de la problemática de la crisis ambiental, y en el año 1999 se desarrolla el Global Compact, precisamente porque Kofi Annan propone en el Foro Mundial de Davos, foro donde se encuentran los líderes mundiales a nivel económico, planetario, para discutir diferentes temas que les convocan. Kofi Annan, secretario de las Naciones Unidas,
convoca y plantea la idea de tener informes de responsabilidad social centrados inicialmente en tres elementos. El primer elemento, pues lo que les venía preocupando fundamentalmente, lo ambiental. El segundo elemento, evidentemente, lo social. Y el tercer elemento, el tema de derechos humanos en torno a lo laboral. Toda una preocupación central que por allá en el año 2004 y 2005 se le agrega uno nuevo, que viene siendo el tema del bienestar en términos de la corrupción, debido a que la corrupción se encuentra como uno de los grandes problemas planetarios que impiden precisamente el desarrollo de las naciones. En el año 2000 se origina entonces los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, quizás de una forma sorpresiva para los países a nivel mundial, que evidentemente no permite que los países logren paliar este asunto y los coge desprevenidos, no tienen indicadores claramente concebidos desde las naciones, no tienen unas normativas, no tienen unas plataformas lo suficientemente robustas que recojan la información, ni un sistema administrativo que las logre regular. Y para el año 2015 se origina la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es la segunda tensión, que es una consolidación de desarrollo sostenible en el marco de la consolidación de un sistema neoliberal entre la década del 90, 2000, 2010 y ya para la década del 2020. La tercera tensión, las divergencias en cuanto a metas que se manifiestan entre naciones y líderes de esas naciones en diferentes momentos, lo que hace que las metas se posterguen o sean muy conservadoras. El actual y recién electo presidente Donald Trump de los Estados Unidos en su momento negó, por ejemplo, el cambio climático, consideró que era un asunto normal en lo ambiental que se podía repetir con el tiempo. También consideró Donald Trump que podía alejarse de las decisiones de las COP y se aleja efectivamente de la decisión de la COP 2015 de poder controlar y no pasarnos de 2 grados Celsius a nivel planetario y mantenernos en 1.5 grados Celsius. Entonces Donald Trump se aleja de la decisión de la COP del Acuerdo de París del año 2015, a la cual no le interesa. Javier Milei, de igual forma, en su momento también reniega de la Agenda 2030, planteando que es una agenda woke, es un término novedoso, que lo considera como una imposición mundial en el que se busca acercarnos a nivel planetario a ideas progre, a ideas totalmente alternativas de la izquierda, que lo que buscan precisamente es atentar contra la visión tradicional de la familia, de la cultura, de la sociedad tradicional, etc. De igual forma, considera que la Agenda 2030 tiene mucho componente de izquierda, razón por la cual él no le apuesta a este tipo de ideas. Al igual que él, hay muchos presidentes similares de similar pensamiento a nivel planetario. Similar como, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que es una política española que precisamente considera que la Agenda de 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no considera un tema que para ella es fundamental, que es el tema concerniente a los cambios demográficos y a la forma de atender esos cambios demográficos a nivel mundial. Hay muchos escritores, como por ejemplo, solamente estoy tomando aquí 2 casos, Rad Salan, que es un escritor que plantea que la Agenda 2030 es una gran mentira, es una falacia, simplemente para intentar hacer un control planetario, y Agustín Laje, en nuestro contexto latinoamericano, que hace todo un análisis de la mirada de izquierdas en América Latina y plantea que la generación de las últimas 2 décadas es una generación de idiotas. Son escritores que son muy populares en nuestros contextos y en el contexto europeo que niegan totalmente el tema de la Agenda 2030. Hay otros líderes a nivel mundial, políticos, que son de países altamente contaminantes, no tanto Kim Jong, más sí Xiaoping, que es el presidente de China, que hay una situación particular por parte de este presidente que efectivamente no tiene compromisos con la Agenda 2030 de forma particular y es un país altamente contaminante a nivel mundial, pero a su vez es un país que está generando una gran cantidad de estrategias para hacerle frente a la contaminación mundial. Y quizás sea el próximo líder que logre hacer un cambio económico-político del control climático, debido a que a partir de allí se están generando una serie de instrumentos que permitan efectivamente no seguir contaminando el planeta, como por ejemplo los paneles solares o como por ejemplo otro tipo de instrumentos como energía eólica o instrumentos como vehículos no contaminantes. Entonces ellos se están erigiendo a nivel mundial como los líderes planetarios en este tipo de producción. Y por tanto es paradójico porque mientras son altamente contaminantes, también están generando una solución que a mediano plazo van a ser los líderes planetarios. La cuarta tensión es la falta de relacionamiento entre desarrollo neoliberal y crisis climática, en el marco del incremento de bienes de consumo y de servicios en las políticas públicas. Allí vamos a encontrar una gran diferencia entre los países del sur global y los países del occidente global,
que en este caso vienen siendo los países desarrollados, quienes efectivamente, y ya claramente está comprobado, erigieron su economía, su desarrollo industrial a partir de los recursos del extractivismo que se desarrolló en los países del sur global, técnicamente en América Latina, y cómo ese desarrollo industrial les posibilitó tener la industrialización temprana entre los siglos XVII, XVIII y XIX, lo cual los posicionó como los países de primer mundo. Hay una teoría en el desarrollo, una teoría económica que plantea que para existir países desarrollados tienen que existir países subdesarrollados, razón por la cual es imposible que todos en el planeta lleguemos a un nivel de desarrollo óptimo, porque siempre debe existir países con bajo nivel de desarrollo. Es una teoría económica que cuestiona precisamente la idea de que todos logremos efectivamente tener la calidad de vida que en este momento cumple o tienen los países desarrollados. De allí se habla de un movimiento de justicia ambiental y justicia social. Este movimiento de justicia ambiental y justicia social está anclado inclusive en ideas como la decolonialidad y otras ideas que plantean efectivamente el poder descentrar la mirada de la tradicional mirada epistémica, teórica, académica de los países del norte global. Tenemos otra de las ideas que ha preocupado bastante al planeta y es la idea del reloj del fin del mundo. Esta idea del reloj del fin del mundo es una idea concebida por científicos a nivel mundial, quien con base en una estadística que ellos mismos se plantean y con base en un estudio que ellos hacen, logran plantear cuánto falta para que el planeta pueda acabarse. Esta idea, si bien se originó por allá en el enfrentamiento bipolar entre países occidentales versus países comunistas o capitalistas comunistas, ya se ha adecuado a la idea de la crisis ambiental y los científicos mundiales plantean que faltan pocos minutos y, por no decir pocos segundos, para que se acabe el planeta. Es un reloj que continuamente es un llamado publicitario a nivel mundial. El tema del cambio climático lo estudiamos hace 8 días, la pasada sesión, y en este tema en particular tenemos la gran crisis que están viviendo algunos territorios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por los estragos que se origina o que se ocasiona el incremento del calentamiento climático en algunas partes del planeta y cómo eso origina estragos ambientales. Esto sabiéndose que en este momento en algunas partes del planeta están a 1.54 grados Celsius y en otras partes a 1.47. La idea es no pasar de ahí, la idea es contenernos en 1.5 de acuerdo a las ideas del Acuerdo de París del año 2015 de la COP del cambio climático. Entre tanto, hay muchas personas que se siguen enriqueciendo y que poco les importan estas situaciones y hay personas que siguen en la lógica del zombie y es decir, esto no es conmigo, no me interesa, no estoy involucrado en ninguna idea al respecto. La quinta tensión son las contingencias generadas por la pandemia del COVID-19, la guerra de Rusia-Ucrania, la retaliación entre Israel y Palestina o de Israel a Palestina, entre otros, que evidenciaron la importancia del trabajo ambiental, humano y social, aunque las alarmas ambientales son cada vez más latentes y categóricas. La idea de si los murciélagos fueron los culpables del COVID-19 es una idea que todavía está latente, pero de pronto la están estudiando claramente, por ejemplo, en la COP ambiental que hubo en Cali, por ejemplo. Como lo estuvimos estudiando el martes pasado, las COP de biodiversidad estudian precisamente el desplazamiento ambiental o de los animales de un territorio a otro territorio y cómo eso origina unos comportamientos particulares en cuanto a la crisis ambiental. Esto a su vez origina unas preocupaciones por parte de los sujetos que habitan los territorios por su alimentación, por los estragos que se puede originar una alimentación cruzada o una alimentación no regular en un territorio y las crisis que eso puede generar. Tenemos mitos urbanos que se van originando, como por ejemplo que la película de Tom Cruise, Misión Imposible 2, fue un presagio al COVID-19, porque en esta película de Misión Imposible 2 se habla de cómo se iba a generar una pandemia mundial a partir de unos intereses de unos delincuentes de apoderarse de una productora de fármacos que buscaba enriquecerse a nivel mundial y cómo efectivamente la CIA o todo este asunto de la película de Hollywood de Misión Imposible buscaba contener que no se diera la pandemia a nivel mundial. Pero también hay otro mito urbano de este libro, que fue un libro de la década de los 80 del siglo XX, que plantea cómo en Wuhan se iba a originar una pandemia en el año 2020. Y aquí están señaladas en la imagen las páginas puntuales donde se habla de Wuhan y cómo la pandemia se iba a originar en el año 2020. Entonces se habla de mitos urbanos y todo lo que esto implica. A su vez, los intereses puntuales a nivel mundial siguen fluctuando, las crisis pareciera ser que no le prestaran atención al problema climático ni al problema más complejo que a todos nos convoca y sigue existiendo una crisis por territorios que se da principalmente entre Rusia, Ucrania, que se da entre Palestina e Israel, pero este asunto también se da en múltiples escenarios a nivel mundial. Entre tanto,
Hay sujetos como Elon Musk, que ha adquirido un papel protagónico en la política estadounidense y que efectivamente va a terminar liderando parte de esa política a nivel mundial. Y como el patrimonio con el que él cuenta efectivamente supera el patrimonio de muchos países a nivel mundial. Inclusive podría llegar a igualar el patrimonio del PIB en millones de dólares de Colombia. Hay una serie o una película más bien en Netflix que se denomina No mires arriba, que es una especie de comedia que muestra cómo los ricos a nivel planetario buscan simplemente tener fama, tener mayor control de recursos, pero no les importa lo ambiental, y cómo lo ambiental simplemente va a tener una crisis cada vez mayor y el planeta se va a acabar. Esta película vale la pena verla porque es una parodia que muestra a esos millonarios intentando solucionar los problemas del mundo, pero antes, al contrario, cada vez que hacen algo, lo terminan es dañando. Dentro de las tendencias, de forma muy rápida, porque ya tenemos al invitado entre nosotros, tenemos la primera tendencia, que es la consolidación de la agenda internacional por parte de las Naciones Unidas, y la mayoría de los países del mundo ya están involucrados todos. Tenemos la segunda tendencia, la búsqueda de acuerdos vinculantes por parte de las diferentes naciones del mundo, de tal manera que los acuerdos vinculantes buscan que los países sean compromisarios, que regulen su data a partir de política pública y que recojan información estadística que logre evidenciar que hay un compromiso serio por parte de los mismos estados para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La tercera tendencia, la integración de la sociedad civil en nuevas modalidades de trabajo colaborativo con el Estado y la sociedad, en las que la universidad cumple un rol determinante como faro de conocimiento para la humanidad. Aquí vale la pena hablar un poquito de un tema que vamos a tocar dentro de 8 días, y es el tema de los stakeholders o grupos de interés. Este término de grupo de interés o stakeholder, muy planteado por Ronald Edward Friedman, no Friedman, que Friedman es el economista, premio Nobel de Economía, sino Friedman, es quien plantea la teoría de los stakeholders o los grupos de interés. Muy particular, en este momento tengo un grupo de estudiantes que está haciendo un trabajo de grado precisamente en términos de los grupos de interés del Tecnológico de Antioquia. Y estoy haciendo un trabajo de investigación también en torno a ello. Con base en esta idea de Ronald Edward Friedman, la sociedad civil debe participar en estos procesos mediante procesos de gestión de la responsabilidad social, al igual que la empresa privada y las organizaciones en general. La cuarta tendencia, el diseño de observatorios de desarrollo sostenible y otras herramientas en los ámbitos regional, nacional e internacional por parte de múltiples agentes. Más adelante les mostraré entonces el Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Antioquia, que hemos diseñado en alianza entre el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Sasaca David y la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Este observatorio, al igual que una decena de observatorios a nivel de América Latina, buscan monitorear de cerca las problemáticas de desarrollo sostenible a nivel de nuestros territorios. No para referenciar la calidad de lo que se está midiendo propiamente, alabando precisamente la gestión en torno a lo mismo, sino para hacer una mirada crítica en torno a en torno a su gestión. Y la quinta tendencia, la presencia de alternativas al desarrollo sostenible que desafían la mirada occidental en torno al desarrollo y la postura oficial de los gobiernos. El concepto de desarrollo, ya lo estudiaba Arturo Escobar, es un concepto altamente ideologizado, con intereses políticos hegemónicos de países de primer mundo. Esto lo estudiaremos en otro momento de forma detallada, al igual que estudiaremos con una invitada especial que tendremos de esas estrategias alternativas al desarrollo occidental que se están gestando desde diferentes comunidades en América Latina y a nivel planetario desde el sur global, para poder paliar el tema del desarrollo sostenible desde esa mirada hegemónica impositiva que se ha manifestado a nivel planetario. Estas son las tendencias. Como tendencias, pues, nos permiten ya entonces vislumbrar un poco hacia dónde va el tema y cómo vamos vislumbrando o cómo vamos trabajando la idea de desarrollo sostenible. Muy bien, aquí hemos hablado entonces de tensiones y tendencias en torno al desarrollo sostenible. Y por eso entonces hemos podido ver el video de Global Compact y entender qué es el Global Compact. En particular vimos un video que referencia al Global Compact en Colombia, pero también lo hay en diferentes partes del planeta y cómo inclusive como educación superior podemos apostarle al Global Compact en caso de que lo deseemos. Entre tanto, me interesará presentarles a ustedes a nuestro invitado especial, al doctor Héctor Ocampo. El doctor Héctor Mario Campo Suárez es filósofo, magíster en filosofía, doctor en filosofía, docente investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia por muchos años y quien efectivamente ha aportado al diseño del Observatorio de Desarrollo Sostenible de Antioquia durante muchos años y ha sido también investigador del Grupo Observatos. Estudió su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, ubicada en Madrid, España. Ahora mismo trabaja en la Fundación Villaema, en la finca bananera Villaema, de la que él es parte. Es explotador con la fundación del banano bajo la modalidad de un comercio justo. Es decir,
un nuevo término que empieza a agruparse en este ecosistema de términos que es importante empezar a estudiar, comercio justo, lo cual es una estrategia para un modelo de comercialización más justo a nivel planetario, humano y sostenible, que efectivamente está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo que algo que nos trajo los objetivos de desarrollo sostenible, que es interesante, es la mirada sistémica de los problemas y cómo los problemas efectivamente no podemos mirarlos sectorizados como si fueran independientes uno de otros, sino que cuando hablamos de un fenómeno necesariamente tenemos que asociarlo con múltiples fenómenos que tienen relación. ¿Sí? Gracias al doctor Héctor Mario Campo por estar con nosotros en este espacio, donde tendremos 20-30 minutos de conversatorio con él y hablaremos precisamente del tema, del comercio justo, de la participación de los grupos de interés, de lo que implica efectivamente entender cómo esa dinámica mundial y nacional se ha ido agitando en torno a diferentes empresas, organizaciones, grupos de interés focales, sociedad civil en general y población civil y comunidades para trabajar por la sostenibilidad. Primero que todo, doctor Héctor Mario Campo, muy buenas noches y primera pregunta quizás es ¿qué es lo que viene haciendo con la Fundación Villaema y en particular por qué lo denomina comercio justo y este concepto de dónde viene? Bueno, buenas noches. Primero que todo, reiterarle al profe Wilfer el agradecimiento por la invitación que me ha hecho a su seminario. Me pareció, entre otras cosas, que pude captar parte de la sesión de hoy, interesantísimo, con esas tendencias y conflictos y tensiones y tendencias en el mundo de hoy, las 5, me ha parecido muy pertinentes y desde luego que el tema del comercio justo, que en parte pues vamos a centrar hacia ese punto la intervención de hoy, pues tiene mucho que ver con todo eso, pues tiene mucho que ver con el tema de los transportes, por supuesto, de los grupos de interés, ¿cierto? Y tiene que ver con la Agenda 2030, sí, efectivamente, y con la implementación de la Agenda 2030. El comercio justo es una estrategia surgida en el mundo europeo hacia los años 80, que en 1980, en la década de los 80, como una iniciativa que surge desde estas organizaciones intergubernamentales para tratar de poner un poco de justicia al tema del comercio mundial, que venía siendo y si aún sigue siendo muy maltratado por el tema de las empresas transnacionales y por el tema que también lo vivimos aquí mucho en nuestro país enteramente, por el tema de los agiotistas, por el tema de las cadenas de intermediación que han impedido que a los agricultores y los pequeños agricultores, a los campesinos, se les pague el precio justo por su mercancía y todo se quede y toda la renta de los productos se quede pues en el bolsillo de los intermediarios de las centrales, mayoristas, minoristas, que reciben la fruta y la venden al público. Con esta estrategia se trata de alguna manera de incidir de una manera oportuna y efectiva, precisamente en dos de los principales objetivos del desarrollo sostenible, que es el objetivo número 8, la producción y consumo responsable, y el 12, que es una mejoramiento pues, de la productividad en el mundo desde el punto de vista precisamente de la producción más limpia y del consumo responsable. Entonces, yo pienso que sí, que efectivamente esta ha sido una estrategia, ya lleva más de 20 años, del 80, de 40 años, ya se están haciendo evaluaciones de impacto que permiten mostrar que es un capítulo fundamental para el desarrollo, hacer bien las cosas, que triunfe la estrategia, que efectivamente se logre esa estrategia que viene del norte global con el sur global, que logre integrar a todos esos campesinos y pequeños productores del sur global con un esfuerzo que viene de allá, de las comunidades, de los países del norte, de las comunidades de consumidores, para pagar un precio justo por la fruta a los productores, y que de esta manera ellos tengan más capacidad y más capacitación y de más ganas también, ¿por qué no decirlo?, de hacer un producto limpio, un producto responsable con la naturaleza, menos agroquímicos, más agroecología. Esto tiene también entonces que ver con infraestructura verde, infraestructura azul. Y entonces de seguir llamando al mundo de estas estrategias que permitan coger a esa culebra que tienen enroscado a la producción mundial y a la salud del planeta y de las personas, que son los gases de efecto invernadero, y poder desenroscar este tiro que está en el cuello de la humanidad, ¿cierto? Entonces, es una apuesta importantísima también para apostar por la soberanía alimentaria de los pueblos, que es hoy un capítulo muy importante, incluso aquí en Colombia, incluso aquí en Antioquia. ¿Quién creyera? Pero estamos mal.
estamos todavía faltantes, nos falta mucho en lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, precisamente porque los campesinos y los pequeños agricultores han sido maltratados por los acaparadores, pero maltratados también por falta de política. Por ejemplo, apenas recientemente se empieza a hablar la ONU, por ejemplo, del 22, de la política campesina, los derechos de los campesinos. Y aquí en nuestro país, pues también ya se está avanzando en todo eso. El movimiento campesino ha avanzado mucho desde el año 2008, de las movilizaciones que se hicieron en el Cauca, los paperos, y en fin, aquí ha venido avanzando, y con las mingas también, de los indígenas unidos, trabajando conjuntamente. De manera que aquí el movimiento campesino también ha avanzado, y de alguna manera desde el comercio justo, desde este proceso de certificación que se está haciendo para las compañías que se animan a trabajar el comercio justo, en diversos sellos. Se le ponen un sello que la certifica, que tiene que ver con factores sociales, ambientales y de gobernanza también. Entonces, es muy importante, ha sido un proceso que realmente ha complementado, yo diría, en cierta manera, el comercio justo, lo que es la responsabilidad social en todas sus formas. Bueno, eso pues en términos generales. Lo mío en particular con Villa Ema, bueno, la verdad es una finca bananera ubicada en el eje bananero, de las fincas bananeras. Yo pues prácticamente vengo trabajando en ella con un grupo de investigación que he formado con el concuñado mío, el economista Luis Fernando Gómez. Aprovechando una situación de familiar, yo pues soy socio también, hago parte de esta empresa, se llama Villa Ema, y pues Villa Ema en un momento dado de su historia, por conversaciones también con este concuñado, decidimos crear esta fundación, y a través, íbamos yendo de pasos. A través de la fundación se promulgó un grupo de las 20 de Urabá que se animaron al tema del comercio justo. Producción bananera con comercio justo. Como le digo, esto es a través de una serie de requisitos que colocan unas firmas aseguradoras. Fairtrade es la firma con la que nosotros estamos asociados, Fairtrade. Y Fairtrade significa, Fairtrade es negocios limpios. Fair, en inglés. Entonces, es negocios limpios, son temas, como le digo, de responsabilidad social, efectivamente. Se trata de producción más limpia, se trata de también apostar un poco hacia la agricultura orgánica, aunque no pues tan de lleno todavía, pero sí es el camino que llevamos a avanzar hacia una producción de banano orgánico, en el sentido pues de eliminar por completo las agrofertilizantes y sí, la agricultura corporativa, y pasarnos a una agricultura de corte orgánica, ¿cierto? En ese proceso vamos. Esto ha sido muy gratificante para mí, porque he visto cómo gracias a Fairtrade, al bono, ellos dan un plus, por avenirse a la estrategia Fairtrade, dan un plus que ellos mismos monitorean que las empresas, la empresa bananera lo invierta en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lo invierta en mejorar la calidad de los servicios, de las instalaciones, para que la producción sea más limpia. Aquí, por ejemplo, hay problemáticas como por ejemplo la cigatoga, que son de limpieza de las plantaciones, y hay otras problemáticas fitosanitarias muy complicadas, que exigen que haya que estar permanentemente monitoreando el estado de salud de las plantas. Y pues son exigentes en los criterios ambientales, los criterios sociales. Y esto ha permitido mejorar mucho el nivel de calidad de producción de la fruta. Y incluso también, este ha sido un momento de mucha crisis. Este año, por ejemplo, para la producción bananera, ha sido un año muy difícil por los precios, por los problemas que tú me comentabas también anteriormente, las tensiones. Esa guerra en Ucrania disparó el precio de los alimentos, disparó, por ejemplo, lo que fueron los insumos para muchos insumos agrícolas que se utilizan en las bananeras. Se disparó el precio de los insumos. Y entonces esto ha complicado mucho para el agricultor, que todavía hay mucho agricultor bananero en Urabá, que todavía se vale los métodos tradicionales y no se ha unido a Fairtrade. Pues yo tengo otro hermano que es también bananero, el hermano mayor, Jesús, que no se ha unido a Fairtrade y está pues más crítico financiera, económicamente, por eso mismo, por no unirse a esta estrategia Fairtrade, que ese plus ha sido muy, muy saludable, tanto para los pequeños productores, los campesinos, como para pues las personas afiliadas a las comunidades, como para los mismos productores. Entonces, como le digo, esto ha sido una experiencia maravillosa, y pues yo creo que hay mucho que aprender aquí. Yo le mostraba al profe Wilfer una iniciativa que surgió en la zona bananera del Magdalena, que pues es una zona que ha trabajado más, digamos, de la mano de la Standard Oil,
las compañías americanas, y allí han logrado ya crear una herramienta similar a la herramienta que se está usando, que está el Observatorio del Desarrollo Sostenible de Antioquia, que dirige el profesor Bulcio Ceballos, doctor Bulcio Ceballos, aquí presente, la herramienta PowerPI. Sí, ya se está usando ya esta herramienta, y es una herramienta, ya saben ustedes, una herramienta para valerse de medios digitales, para compartir información estadística e información de infografía, de cuadros. Ya ellos están usando esto para todos los temas, como le digo, del triple botón más gobernanza, ¿cierto? Asociar humanos, sí, ambientales, económicos, más temas de gobernanza. Y entonces ya se está pudiendo tener al día, una información al día, monitorizada de lo que están haciendo las empresas del grupo de la zona bananera en Magdalena. Esperamos, eso lo descubrimos recientemente, esperamos poder también explorar y llevar la zona bananera de Urabá a una herramienta como esta. Yo no la conozco, no conozco todavía que en la zona de Urabá se esté trabajando el Power BI. Sí, Pero pues ya lo sabemos nosotros que se puede hacer, que existe la herramienta, que se puede duplicar ese esfuerzo que ya se hizo en el Magdalena, se puede hacer en la zona bananera Europa. O sea que trabajo mucho, hay mucho trabajo pendiente. Y pues, como le digo, animado porque se ve el esfuerzo hecho, se ve que la producción va mejorando, que el relacionamiento con los grupos de interés, con los campesinos, con las comunidades, con los trabajadores, va mejorando. Los trabajadores quieren las fincas. Esta herramienta, ustedes saben cómo ha sido de conflictivo en Urabá, el conflicto armado interno. Y esto ha permitido, estas herramientas, el fair trade, el comercio justo, ha permitido mejorar mucho el diálogo entre estos grupos de interés, el diálogo social, y ha permitido también por eso mismo mejorar la productividad y la competitividad de las fincas ganaderas. doctor, bueno, sí, precisamente ahí hay una cuestión un poco polémica y permítame, le echo fuego, le echo leños a la candela para que se haga más fuego. La pasada sesión, donde nos reunimos los que estamos aquí y muchas personas más, estuvimos con la doctora Leila Yamile Jaramillo Zapata. Ella nos estuvo exponiendo la idea de las estrategias de huella de carbono, para medir la huella de carbono, y cómo efectivamente eso es importante para hacer un compromiso de parte de las organizaciones públicas y privadas, para hacerle frente precisamente a la huella de carbono que se genera y que efectivamente multiplica los gases de efecto invernadero que propician un cambio climático. Fue muy interesante, ella mencionó una frasecita interesante cuando dijo: yo creo en los aportes individuales. Creo que que paulatinamente si existe un cambio de conciencia, así sea de un individuo, eso es como una bola de nieve que se va generando entre más individuos hasta que se genera todo un cambio de mentalidad social. Sin embargo, un compañero, un amigo, me envió una información el día de hoy, un video que tuve el placer de verlo, y posteriormente me adentré a otros textos. El doctor Alberto Preciado me envió un video que mostraba cómo muchas veces este asunto es para maquillar el asunto de los compromisos sociales, cómo es un asunto simplemente para referenciar públicamente que se están haciendo obras que no tienen un resultado que son evidentemente lo que se espera, y cómo las estrategias, aunado con eso, como por ejemplo la que usted mencionó, que lo estudiaremos en otro momento, las estrategias del triple de botón line, la estrategia del triple botón, o las estrategias de la revisión de la responsabilidad social que Kofi Annan le hace precisamente a los empresarios del planeta en 1999 en el Pacto Global, y cómo esas estrategias efectivamente que están ancladas hoy en día a la norma técnica ISO 26000 y entre otras que miden la responsabilidad social, no son otra cosa más que paliativos que no van realmente a cambiar la realidad que tenemos en este momento a nivel planetaria. En consonancia con eso, muchos aducen que la idea no es seguir caminando por ese lado, sino que la idea es hacer giros más radicales que implique que efectivamente exista una conciencia pública, una conciencia primordialmente por parte de los estadistas a nivel mundial. Por estadísticas me refiero a políticos, grandes líderes del planeta, en torno, cosa que no se ve en el corto plazo, en torno a las consecuencias que se van aproximando del cambio climático, y que eso los grupos independientes, los movimientos sociales, los sujetos independientes o los empresarios pequeños no lo van a generar tan fácilmente, sino que eso lo generan los grandes estadistas o los grandes dueños de los conglomerados económicos a nivel planetario, y en consonancia que ellos no están como conscientes al respecto. ¿Qué opinas, Héctor, de esta dicotomía que te estoy planteando? Pues sí, hay un abismo, probablemente entre esa capacidad de actuar
a nivel de las personas y de sus comunidades o grupos, y digamos el plano global, y lo que se puede a nivel global. De todas maneras, siempre existe esa conexión local-global, y es importante para mí, incluso uno de los puntos también fundamentales de la Agenda 2030 o 2030 es la reivindicación del plano local. Y cuando hablamos del plano local, entonces estamos también hablando de esas iniciativas de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que se organizan para actuar y actuar responsablemente. Yo, por ejemplo, veo, ha aparecido una iniciativa, la estoy estudiando ahora, que me parece muy interesante de la sociedad civil y creo que es una avanzadilla, un punto de avanzada de la responsabilidad social que llaman las ecoaldeas. Ya, pues esto apareció en Suiza, creo, y ya luego se ha esparcido por todas partes del mundo. Sí, es tomarse muy a pecho, muy en serio el tema de la responsabilidad social, de la responsabilidad también con el planeta y el tema de la ecología. Y avanzar en avanzar en una propuesta que sea coherente, que nos lleve a una, que nos lleve a una verdadera alternativa. Yo llego a esta propuesta de Igualdea, pues me he estado todo este tiempo estos últimos años, 2 años, he estado dedicado al tema de la economía social y solidaria, como una propuesta que ha surgido en el mundo pues de hace mucho tiempo, desde el final del siglo XIX, pero que a mediados ya, digamos, desde las últimas décadas del siglo pasado, viene siendo implantada en Europa y en Latinoamérica bajo la estándar de las ECOSOL, economías solidarias. Aquí en cabeza, por ejemplo, de José Luis Corallo, el argentino, de Manse, y de otros investigadores, hay Manceto, Raceto, perdón, Raceto, el chileno, Raceto, la economía de la comprensión, la economía del factor C. Entonces, a mí me parece que esto ha venido avanzando mucho y la prueba de ello son esas ecosol. Entonces yo veo, porque le indico todo esto, veo que el mundo ahora, y precisamente ahora con la reelección de Donald Trump, va cayendo en una polarización a nivel de lo global muy terrible. Es un mundillo que no quiere ya saber de las comunidades, de los problemas sociales. Donald Trump es un negacionista climático, el que más. Y pues ahora reelegido presidente de los Estados Unidos, lo cual significa pues que allí hay unos vacíos de información, un poder de las fake news, de las noticias falsas terrible que está dominando el mundo, ¿cierto? El poder de la persuasión. Eso es todo un tema, pues eso amerita un tema que no me quiero meter por ahí, pero lo que lo digo es porque ese mundo global de la economía global neoliberal, ¿cierto? Como le llama la globalización neoliberal, pues como se llama normalmente, ha metido en un mundillo por allá que se está perdiendo cada vez más sordo y más mudo, como decía Nietzsche. Es un mundillo que ha caído en un autismo total, terrible. Pero a pesar de ello, la sociedad civil, las comunidades reaccionan, forman sus estrategias por todo lado en el sur global a través de la economía social y solidaria. Es el abrazo solidario que surgió de la pandemia COVID-19. La manera de salir de la pandemia fue el abrazo. Y entonces es esa idea del abrazo como la única manera que nos lleva a salir del atolladero, de ese cuello de botella que se ha convertido en calentamiento global. Yo sí creo en eso, francamente. A pesar de que el mundo global, la politiquería del mundo global, el neoliberalismo, esté llevando al mundo al abismo y estén cada vez más sordos y más mudos y más ciegos frente al mundo, ese mundo que ellos están negando se está organizando, cada vez está más organizado con todos estos temas de la sociedad civil. Son la sociedad civil que se está organizando. Todo el tema de la responsabilidad social es un tema de la organización de la sociedad civil. Sí, el tema del comercio justo, el tema de las infraestructuras verdes, la infraestructura gris. Sí, todos estos son signos de que la sociedad civil se está organizando y está preparándose para responderle al mundo. Ahí cuando los gobiernos fallan, ahí cuando los gobiernos se ponen detrás de la humanidad, le traicionan y traicionan a la humanidad. Ahí está la humanidad, la sociedad civil de frente, paradita, dando la pelea, dando la batalla por un mundo mejor. Porque otros mundos son posibles, ya lo decía el Foro Social, el lema con que nació en Port Royal en 1999, el Foro Social Mundial, que es el lema del comercio justo también. Otros mundos son posibles, ¿cierto? ¿Okay? Precisamente, mi estimado Héctor, la idea que me habías mencionado en una ocasión anterior sobre el Pacto Verde que se había gestado como idea revolucionaria principalmente por una congresista de los Estados Unidos. Cosio.
exacto. ¿Lo ves factible que exista un pacto verde rejuvenecido? Porque al fin y al cabo entramos como una dicotomía de negación precisamente de la Agenda 2030 por parte de políticos a nivel mundial, del calentamiento global por parte de políticos, por parte de líderes, por parte de escritores, e inclusive negacionistas de otros tipos de fenómenos, como los fenómenos de los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta y quinta generación, a tal punto que hoy en día puede haber negacionistas que se denominan y liberales de los derechos humanos. Y cómo esa idea de los negacionistas y liberales de las libertades individuales de los seres humanos, pues efectivamente nos pueden entrar nos pueden ingresar a una especie de feudalismo o de edad media tecnologizada, como el nuevo concepto que se está erigiendo en la actualidad, que es un feudalismo tecnologizado. ¿Es factible en la actualidad generar un gran pacto verde territorial como lo que estás planteando, donde tenga un protagonismo endógeno los territorios y a partir de ese protagonismo endógeno de los territorios se pueda expandir paulatinamente a nivel ya nacional, supranacional, continental y mundial? Sí, sí, indudablemente que en eso va a jugar, y está jugando un papel muy, muy importante lo que son esos observatorios, los observatorios de responsabilidad social, pero toda clase de observatorios, observatorios de políticas públicas, observatorios de derechos humanos, para crear conciencia. Yo sí, sin duda pienso, exactamente tú lo retomaste, partíamos de la idea de que los ODS es la formulación de un nuevo pacto verde mundial. Partió de ahí, partió de la idea del 2013 de un nuevo pacto verde de la UNED, de la División del Medio Ambiente de la ONU. Y a partir de ahí se crearon la agenda, surgió la comisión Rockstrom, de los límites epistémicos, ¿cierto? Que creó la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un nuevo pacto global, un nuevo pacto verde global. Y lo mismo, el Acuerdo de París, más de lo mismo. Lo que pasa es que es más específico. La Agenda 2030 pues, es una agenda estadística muchísimo más detallada con todos los aspectos sociales, humanos y ambientales. El Acuerdo de París es más monotemático con el tema de los gases de efecto de control, mecanismos de mitigación y adaptación al cambio y la variabilidad climática. Pero apuntan a lo mismo, a un nuevo pacto verde, a una humanidad responsable, una humanidad que se hace responsable de los daños que se le ha causado al medio ambiente y a las sociedades también, porque recordemos que estos son temas muy, muy complicados porque esos gases de efecto invernadero han hecho sobre todo daño al sur global, que no es el sur contaminante, que no es el sur de los países, que no son el bloque de países más contaminantes, sino menos contaminantes, pero que más recibe los efectos de la contaminación ambiental, del CO2, de los gases de efecto invernadero. Entonces, por eso se habla de la necesidad de la justicia ambiental que tienen los países más industrializados, los países del norte, con el sur global. Y entonces esto se imbrica el tema de la Agenda 2030, se imbrica con la necesidad de justicia ambiental, con la necesidad de los tribunales ambientales, y eso ha sido lo que digamos que ha sido un cuello de botella que ha impedido más apoyo por parte del norte global con todos estos temas, que ha estimulado a los negacionistas del cambio climático como Trump y compañía y todo el partido republicano que le acompaña, pues los ha animado a no pagar esa deuda y a rechistarse y a empecinarse a que no se hablen de estos temas, porque ese tema de la justicia ambiental, justicia social, madre mía, les escuece uno sobre de la cara, les escuece mucho, hasta los ojos de la cara. Bueno, entonces son temas muy complicados, no se ha podido avanzar. Pienso que de todas maneras, como le digo, hay que seguir avanzando paso a paso. Yo lo digo siempre bajo la perspectiva de que no podemos tampoco ser alarmistas, ni podemos darnos por derrotados. Como sociedad civil, como académicos que somos, como estudiosos, como apasionados de la ecología, no podemos tirar la toalla jamás, jamás. Tenemos que dar la batalla hasta lo último de nuestra existencia. La batalla por un mundo mejor, por otro mundo es posible, por esos otros mundos posibles. No podemos tirar la toalla jamás. Hasta lo último tenemos que seguir pensando en que es posible y haciendo cosas, pasito a pasito, ¿cierto? Haciendo cosas para que ese mundo sea mejor. En ese caso, pues, por parte, por ejemplo, estimulando a mis congéneres más cercanos al comercio justo, desde el comercio justo, luchando por un mundo mejor, ¿cierto? Ahora, desde las empresas, desde una empresa bananera, luchando por un mundo mejor, desde una empresa bananera. Bueno, pero eso es una lucha y ahí continuamos esa lucha. Por otra parte, también, como ecologista, yo con mi finquita en Manizales, sigo, allá esa finquita la tengo solamente produciendo oxígeno y agua. Oxígeno y agua. Eso me parece que es mi aporte, es un aporte importante también, y además paisaje. Sí, precisamente en una futura sesión trataremos de comentar algunas de las soluciones que intentan hacerle frente a esa visión hegemónica, impositiva del consumismo
impuesta por los países occidentales de primer mundo, propuestas como la economía circular, como la agricultura inteligente con el clima, con propuestas como el sistema de gobernanza de la tierra, la geoingeniería, que es una propuesta muy innovadora en este momento, la idea de ciudades inteligentes, que es una idea que se está apostando principalmente en países asiáticos. Muy conocida, tenemos la idea del vivir sabroso, del buen vivir, que es una idea muy de América Latina, Y que las dos que yo le mencionaba ahorita, la infraestructura verde y la infraestructura azul. exacto. Que es manera, pues, también de pensarse de otra manera las ciudades y la relación ciudad-campo. Sí, explorar todas esas ideas son fundamentales para empezar a generar una discusión en torno a la alternativa al desarrollo hegemónico mundial. Doctor Alberto Preciado, bien pueda, tiene la palabra. Buenas noches. Escuchando esta conversación muy interesante con el doctor Héctor Mario, siento que, bueno, hay un asunto clave ahí en toda esta discusión. Este es un curso sobre sostenibilidad, sustentabilidad y ODS, pero de fondo hay una discusión sobre los enfoques del desarrollo. Es como lo que tendría que mover esto, ¿cierto? Está claro que hay un enfoque hegemónico, un enfoque que entiende el desarrollo como crecimiento económico, es el enfoque desde el 49, pues de la doctrina Truman. Y digamos que el discurso de Naciones Unidas, pues como sistema y el cual hace parte Colombia, pues ha sido ese. Digamos que esa idea de desarrollo como crecimiento económico es la idea prevaleciente. Lo otro es que hay que reconocer sin duda que hay experiencias de gente particular, de la sociedad civil y de comunidades que han hecho como tratando de hacer un poco mella al modelo de desarrollo hegemónico. Eso hay que valorarlo, sin duda. Yo sí pienso que la discusión no es solamente de que sea algo individual, o sea, hay iniciativas individuales sin duda y comunitarias, pero hay que pensar en que este es un asunto estructural, o sea, que hoy tenemos, como lo decía el profesor Wilfer, hay magnates que tienen más dinero que el Producto Interno Bruto de un país como Colombia, como Bolivia, como Chile, bueno, gente que tiene demasiado dinero, o sea, que están por encima de los estados, esa es la tendencia global. Y en Estados Unidos, pues vemos clara la tendencia pues, de los magnates que están en el poder, pues una vez reelecto Donald Trump, ahorita tenemos a Elon Musk, bueno, toda la extrema derecha pues internacional capitalista, volviendo a retomar el dominio de Estados Unidos, a volver a hacer grande a Estados Unidos. Entonces ese lema, digamos que a nivel ambiental va a ser muy complejo, ¿cierto? Lo otro es sobre los enfoques. Por ejemplo, pensar también el tema de la agroecología. Aquí, por ejemplo, el profesor en ingeniería con el cual hemos venido trabajando en el semillero de investigación sobre ecología, política y transformaciones sociales, el profesor Luis Fernando Gómez Echeverry, él nos planteaba en una discusión del semillero ese tema, que había como dos enfoques muy grandes, ¿no? El pensamiento ambiental y el pensamiento ecológico. Digamos que un enfoque un poco más radical, otro más reformista. Obviamente el desarrollo sostenible está en el enfoque reformista. Pero pensar, por ejemplo, en esos enfoques, bueno, en la agroecología, ¿qué tan viable es eso? Porque sin duda hay experiencias pequeñas, pero que no logran trascender al sistema, a ser, digamos, lo hegemónico, porque obviamente hay muchos intereses, hay grandes empresas. Y de hecho los estados siguen siendo muy, muy débiles, porque obviamente la política neoliberal desde los 70, 80, 90 volvió a los estados muy pequeños y por encima están las empresas. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, que esas experiencias como la del profesor Héctor Mario? Yo también tengo una pequeña finca, una hectárea. Yo puedo pensar un día, bueno, voy a descontaminar esta tierra, voy a hacer algo sostenible, sustentable o agroecológico, que es distinto. Podría pensar en eso. Pero a nivel de una región, ¿qué me haría ahí frente a eso? Por ejemplo, está ubicada en una zona lechera donde la gente ha deforestado demasiado, no deja ni siquiera un árbol para que las vacas se metan a la sombra, porque todo lo quieren tener en pasto. Estoy hablando del altiplano norte de Antioquia, específicamente de Santa Rosa de Osos. Un modelo de desarrollo que obviamente ha usado mucho agroquímico, muchos insumos, que cada vez son más costosos. Entonces, pensar en esas experiencias pequeñas y hasta donde sí, pues, una cantidad de esas pequeñas experiencias o pequeños modelos alternativos logran hacerme ya en un gran sistema, pues, que es el que tenemos en este momento. Creo que, bueno, ahí no se soluciona el problema, pero pensar en esos enfoques, la agroecología, otras formas de producir. Creo que la discusión es todavía muy amplia acá en este curso, pues creo que en algún momento se hablará de eso, ¿cierto? Claro que sí, doctor Alberto. Me parece que lo tenemos que seguir explorando. Nuevamente lo digo, Gudinas, Arturo Escobar, Federico de María, Sergio Latouche, efectivamente nos han planteado unas visiones alternativas al desarrollo hegemónico occidental. Muchos, sin embargo, se ríen de estas visiones alternativas. Por ejemplo, se ríen de la idea de vivir sabroso, pese a que es una idea ancestral de culturas afrodescendientes, de culturas afroamericanas. Muchos critican la idea del buen vivir, cuando precisamente Bolivia y Ecuador la implementaron en sus constituciones. Muchos, por ejemplo, no están de acuerdo con las economías comunitarias, precisamente porque en las ciudades hemos formado unas especies de islas que ya se logran configurar en barrios cerrados o unidades residenciales que están controladas por una seguridad privada que no deja ingresar a nueva población. Entonces, pensar en términos de economía comunitaria, ya a la gente no le cabe eso en la cabeza. Mucha gente efectivamente piensa en términos de su individualidad, de su individualismo,
precisamente porque considera que al primero que se tiene que salvar es el mismo de los estragos planetarios que se van a generar. De ahí que le recomendé la película de Netflix, No miren hacia arriba, que es una película, una parodia de cómo efectivamente la gente lo que hace a lo último, quienes tienen una visión literalmente individualista de la realidad, lo que hacen es huir, esconderse y tratar de salvar sus pequeñas pertenencias frente a la realidad misma que tenemos a nivel mundial. Doctor Héctor Mario, ¿alguna otra cosa antes de despedirnos y agradecerle su ingreso a este espacio y compartirnos su enorme experiencia y doy acto de fe precisamente que el doctor Héctor Mario lleva más de 30 años precisamente analizando estos fenómenos de la crisis planetaria y cómo intervenirla? ¿Algún otro asunto que de pronto quiera comentarnos antes de despedirnos? Sí, me hizo acordar toda esa, todo el giro conceptual que hemos dado, todo el derrotero seguido, con el tema, pues, sobre todo de los ODS y de la crisis que estamos viviendo ahora en torno a su implementación y las barreras que está subiendo y que va a tener de aquí para adelante, por todas las razones que se han mencionado. Este tema que decía el señor, como el que se dio, que pidió la palabra, Alberto Preciado, sí. Alberto Preciado, que finalmente lo que estaba detrás de todo su seminario pues está el tema ODS y también y la agenda y el Acuerdo de París seguramente, pero también el tema del desarrollo. Y sobre el tema del desarrollo sí que hay que mirar un tema bien interesante y es el tema de la economía, cómo mueve el tema de la economía, porque hay una teoría de la economía que se llama la teoría del estado estacionario, teoría económica del estado estacionario, de Herman Daly, que es un economista norteamericano, es cierto, que me parece que tiene mucho que ver con todo esto. Sí, y que yo relaciono además con con un filósofo español que se llama Jorge Riesman. Jorge Riesman, que es activo actualmente, está activo y que es un ideólogo sobre los límites planetarios, la necesidad de pensar la economía desde los límites planetarios. Y es que y Jorge Riesman tiene una metáfora para pensar el desarrollo. ¿Cómo pensar el desarrollo en un mundo que está lleno? No es lo mismo pensar el desarrollo en un mundo vacío, como fue el mundo cuando empezó la revolución industrial a finales del siglo XIX, a pensarlo hoy por hoy, en un mundo lleno. Un mundo lleno. Lleno porque ya lo hemos contaminado, lleno de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Y sí, es muy distinto. Y entonces tenemos que pensar en formas de hacer el mejor uso óptimo de toda la biomasa, por ejemplo. Hacer un uso óptimo, ahí está la economía circular, ¿cierto? Por ejemplo, que es una estrategia que viene en torno a eso, la economía regenerativa. Entonces, pensar el desarrollo, ¿cómo? ¿En dónde? ¿En qué escenario? ¿En un mundo vacío o en un mundo lleno? Es muy distinto, si es lo uno o si es lo otro. Se lo dejo como inquietud. Muchas gracias, doctor Héctor. Muchas gracias. Inclusive para culminar la idea, me pude especializar en el doctor Sergio Boisier Echeverry, quien es un economista chileno que ya falleció hace unos años, un par de años. El doctor Sergio Boisier planteaba el desarrollo endógeno y cómo a partir de múltiples actores el desarrollo endógeno posibilitaría un desarrollo una lógica de reconocimiento de la realidad territorial respetando los límites y las formas de concebir de lo territorial por parte de las comunidades autóctonas del territorio. Y cómo a partir de eso, efectivamente, un desarrollo endógeno posibilitaría el reconocimiento de las diferencias territoriales y a su vez generaría un comercio más justo y un crecimiento de las naciones a partir de su propia naturaleza. El desarrollo endógeno visto como el doctor Sergio Boisier lo trataremos de estudiar posteriormente, porque es una alternativa que hoy en día no se está estudiando, fruto de la idea de la globalización que se origina en la década de los 90 y que efectivamente va de la mano del neoliberalismo. Al doctor Héctor Mario Campo, un agradecimiento enorme por habernos acompañado en el día de hoy. Al doctor Alberto Preciado por sus aportes, a todo el grupo, un agradecimiento también por seguirnos acompañando. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, también puede levantar la mano o prender el micrófono. Y estamos prestos a que la próxima sesión hablemos de un tema supremamente importante para todos nosotros, que tiene que ver con la deforestación, con el consumo del agua y con otros problemas ambientales, que más adelante iremos abordando uno por uno. Hoy hemos tocado el tema precisamente de las tensiones y las tendencias en torno a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, pero principalmente la idea aquella del desarrollo sostenible, razón por la cual hemos invitado al doctor Héctor Mario Campo, quien ha venido trabajando por más de 30 años estos temas y efectivamente le apuesta a esos pequeños aportes, como plantearía la doctora Leila en la última sesión que tuvimos. Los aportes individuales de una u otra forma pueden contribuir a la visión hegemónica mundial. Pero también es importante entender que la visión hegemónica mundial
está haciendo estragos y hay que tratar de controlar esos estragos. ¿Cómo? Cuando el planeta se ha vuelto cada vez más contrapuesto, más bipolar, más conflictivo. ¿Cómo hacerlo? Y será una pregunta de una imaginación colectiva para pensar cómo hacemos frente a estas crisis mundiales que tenemos y que se nos van a avecinar. Entonces, doctor Héctor Mario Campo, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por su participación y su presencia en el día de hoy. Muchas gracias, profesor Wilfred. Con todo gusto, muy amable. Me invita a la próxima que habla de Voices, por favor. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. El listado de asistencia lo encuentran en la bandeja del texto, aquí, en la parte inferior. Entonces, feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Espero que el próximo martes hablemos de un tema que me parece muy importante, muy valioso, como es la deforestación y las aguas, que es un tema que nos convoca a todos, cómo hacerle frente a eso. Sobre todo en Antioquia, que tenemos un tema de deforestación bien marcado. Feliz noche. Gracias, Hasta luego, buenas noches. profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén bien.